Antes de empezar, si no puedes esperar al capítulo de mañana, hazte miembro del canal. Nivel Novara. Te da el pase de acceso anticipado. Podrás ver hoy mismo el video que publicaré mañana para el resto del público. Nivel Yuji. Este es el nivel definitivo. Te da acceso completo a todos los capítulos que he publicado de la serie. Sin esperas diarias, sin cortes, toda la historia disponible para ti en un solo lugar. Una gran bienvenida a los nuevos miembros del canal. Muchísimas gracias por dar el paso y apoyar este proyecto de forma directa. Su confianza me motiva a seguir creando contenido de calidad y a seguir explorando nuevas ideas para todos ustedes. Es un honor tenerlos en el equipo exclusivo. Punto de vista. Riku Shindai, los votos vinculantes eran una pesadilla. ¿Por qué? Porque no eran tan justos como cabría suponer. Había gente como Kenjaku, que creaba votos vinculantes para condenar a la humanidad, y luego estaban otros como Mei Mei, que potenciaba su ataque suicida de los cuervos. Es cierto que uno de ellos era un hechicero que bien podría ser el más antiguo de la historia. Kenjaku era mayor que Sukuna y, aunque él y Tengen habían sido viejos amigos, eso no garantizaba que tuvieran la misma edad. Con la personalidad de Kenjaku, podría tener 10 veces la edad de alguien y aún así comportarse como un amigo. Pero lo más cruel que Riku había comprendido era que, para los juegos de la purga, Kenjaku no había sacrificado nada. El hombre o la mujer había creado un sistema de reglas y condiciones, algo de tal importancia que podía cambiar el mundo entero. Y no sufrió ni una sola consecuencia negativa. De hecho, la única consecuencia posible era que todo fracasara. Sé que a Sukuna se le conocía como el mercader de los votos vinculantes, pero Kenjaku podría ser el dios de los votos vinculantes. Ahora bien, Sukuna sí se ganó su título. Pero su uso de los votos vinculantes era fundamentalmente diferente. Kenjaku creó sistemas que se cerraban en círculos y se aseguraban de que él no sufriera ninguna consecuencia. Sukuna utilizó sus votos en el momento oportuno. Los hizo rápidamente, justo en la situación en la que el beneficio del voto sería significativo y la consecuencia carecía de importancia. Y, literalmente, nadie de la era moderna del Jujutsu utilizaba realmente los votos vinculantes como esos dos. La cola de Riku se agitó violentamente. Una pizca de emoción lo invadió, pues todo esto significaba que los votos vinculantes eran la llave maestra para abrir todas las puertas, siempre y cuando se hicieran los sacrificios necesarios. Aún así, Riku quería primero intentar resistir la adaptación sin hacer ningún voto, solo para saber qué se sentía. Así que caminó por la ciudad falsa, buscando a Aizawa. Auge, su sonrisa se ensanchó un poco al oír aquello. No necesitó girar la cabeza, pues su energía maldita localizó la causa y las consecuencias de la explosión. El adolescente sudoroso, Bakugo, había volado por los aires un pequeño edificio y lo miraba fijamente como si estuviera ofendido. Todos se están esforzando en esto, ¿eh? ¿Soy el único que entrena para debilitarse? Era más autoelogio que verdad. Honestamente, toda esta situación profundizaría su comprensión de la rueda y su poder, así que ¿por qué quejarse? Más lejos, otros compañeros seguían con sus propios entrenamientos. Algunos entrenaban juntos, pero la mayoría se había separado, queriendo concentrarse en su propia actuación para el festival. Me pregunto qué estará entrenando Fumi. No quiso decirme lo bueno, de todas formas se enteraría, así que no tiene sentido pensar en ello ahora. No tardaron en encontrar a Aizawa. El hombre apenas se había movido de su posición inicial. La única diferencia era que estaba dentro de su saco de dormir con los ojos cerrados. Riku lo comentó con expresión impasible. Este hombre o es un vago o trabaja en el turno de noche. A pesar de los intentos del profesor por conseguir que descansara, Riku le gritó. Recaed. Luou Ekilo Tirnitsi no Itatpara ganó. Profesor _A. Me gustaría intentar resistirme a mi adaptación ahora. HNNGH. Sígueme. Aizawa se levantó lentamente, dejando caer el saco de dormir al suelo. Su estado emocional no cambió y el hombre simplemente se marchó. Supongo que lo seguiré. Apenas una cuadra más adentro de la ciudad artificial, el profesor y el alumno se acercaron a un pequeño banco. Aizawa se sentó, sacó un dispositivo de comunicación antes de sentarse y mirar fijamente a Riku. Izashi. Ven aquí. Se trata de lo que dijo el director. Sí, llegaré en 5. Ese es present mic. 100%. Supongo que, espero no adaptarme a Sound Waves. Riku sintió que se ponía un poco nervioso.
Sus órganos auditivos eran sus alas y, aunque el sonido siempre se oía algo amortiguado, estaba bastante seguro de que no importaría con el tipo cuyo don era literalmente gritar. Pero algo aún más desconcertante que el entrenamiento era la mirada cansada de Aizawa. Puede que Riku estuviera acostumbrado a que lo miraran fijamente, pero generalmente era por prejuicios o miedo. No con una mirada intensa e inquisitiva como la que le dirigía su maestro. Shinda y su maestro finalmente rompió el silencio. Tengo curiosidad. ¿Qué es un héroe para ti, según tu definición? ¿Duda? ¿A Aizawa le preocupa algo? Riku no estaba muy seguro de por qué su profesor le había preguntado eso de repente, pero probablemente estaba relacionado con el ataque a la USG. Aún así, respondió con sinceridad. Enoemos Ousekam Secifircas o Tebas es reto. Alguien que hace sacrificios para salvar a otros. Las emociones de Aizawa fluctuaron un poco. ¿Sacrificio? ¿Acaso no basta con ayudar a los demás? Ni plees retos y larutan. Ni cam Secifircas Tzliu ni plees retos y ciore. Ayudar a los demás es natural. Hacer sacrificios al ayudar a los demás es heroico. Una pizca de sorpresa surgió en su rostro, pero fue rápidamente reprimida. Parecía que Aizawa lo sabía y no le gustaba que leyeran sus emociones. Puedes reprimirlos, pero no ocultarlos, ¿y el nomu? ¿Lo que hiciste fue el sacrificio? Ahora ni llevo oto tau si irasecen si tonciore. Un héroe que no está dispuesto a hacer lo necesario no es heroico. La aprobación afloró en las emociones de Aizawa, pero, como antes, se desvaneció al reprimir sus sentimientos. Sin embargo, una pequeña duda surgió junto a ella. Estás pisando una línea muy delgada. Esa definición cambia a brutalidad en un abrir y cerrar de ojos. ¿No se supone que este trabajo de héroe es brutal? ¿Qué demonios somos, actores? Emeiton miogoto de temas ota es elemonam ni la echnaer. No voy a hacer lo mismo con un indigente que roba pan. Ojalá no lo hagas. Y si tu adaptación te lo indica, di que no. Yo Yirt. Intentaré. Su profesora asintió de nuevo, y luego ambos se quedaron en silencio. ¿Fue incómodo? Quizás. Riku ya estaba acostumbrado a la incomodidad, y a Aizawa probablemente no le importaba. Ahí está punto apóstrofo yo, Shota. Shindai. Y allí estaba. El hombre entró, rebosante de emoción y alegría. Era algo que Riku había notado desde que se unió a la UA, pero Present Mic era probablemente una de las personas más genuinas que jamás había conocido. Present Mic llevaba sus características gafas de sol y su traje de héroe, junto con ese peinado pomposo. ¿Qué tal, chicos? Shindai, ¿estás emocionado? Vamos a asegurarnos de que estés bien para el festival. Sí. Por Dios, me acostumbraré a la voz de este hombre incluso antes de que empecemos la prueba si sigue así. A pesar de eso, Riku sintió que su sonrisa habitual se ensanchaba un poco. Resulta que el entusiasmo es contagioso, excepto en clase de inglés. Yeoneruo Yerak. Estaré a tu cuidado. Present Mic simplemente respondió con un doble pulgar hacia arriba y luego se giró para mirar a Aizawa. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Cállate, ¿quieres? La mirada inexpresiva de Aizawa se clavó sin piedad en su compañero antes de volverse hacia el estudiante. Primero, quiero saber algo. ¿Cómo te afecta mi borrado? Mientras hablaba, el hombre se quitó la bufanda, la dobló y la dejó a un lado. Ah. ¿Vamos a probar eso? A Riku le sorprendió un poco. Pensaba que Aizawa era del tipo que se cerraba paso a cualquier posibilidad de adaptación a su propio don. Aizawa continuó. El director nos dio varias hipótesis sobre cómo funciona tu don. Una de ellas es que está ligado a tu propia percepción. Básicamente, si sientes que algo te estorba o te pone en peligro, esa rueda empieza a girar. ¿Qué sucede si uso borrado sobre ti, mientras tú no intentas usar esa energía maldita y no intentas adaptarte? Quiere comprobar si me adapto a fenómenos que no me afectan directamente. Parecía una buena idea. Iyeuton Ebelbapak Fónica Exdeneanismes. Si primero Oton y Levi Kairtina Fosit, Iyeuson Milekilton Pada. No seré capaz de hablar ni de sentir. Si no intento activamente hacer nada de esto, lo más probable es que no me adapte. Muy bien. Prepárense. No corren ningún peligro, así que relájense. Les avisaremos cuando termine Erasure. El adolescente mutante asintió y retrocedió unos pasos. Luego, liberó su energía maldita. Las únicas veces que solía hacer esto era antes de irse a dormir.
Quedarse parado en algún lugar sin tener idea de dónde estaba era algo inusual. Shindai, ¿estás listo? Él simplemente asintió con la cabeza en respuesta. ¿Lo está haciendo? Riku no sentía nada. Se sentía como siempre, cuando no usaba su energía maldita o no se adaptaba a nada. Supongo que esperaba notarlo más. ¿Sientes algo? La voz de Aizawa lo sacó de sus pensamientos. Riku negó con la cabeza en respuesta. Muy bien, intenta usar tu energía. Girla. Su voz sonaba como siempre. Pero cuando Riku intentó infundirle su energía maldita, no sucedió nada. Es decir, se encontró incapaz de acceder a la energía maldita. Vale, esto da un poco de miedo. Intentó desplegar su habitual sensor de C, pero de nuevo, fracasó. Permaneció ciego. KRNN, en un instante, Erasure desapareció. Riku inmediatamente desplegó su sensor, reorientándose. Ambos profesores mostraban claramente cautelosos, con la mirada fija en la rueda. Maldita sea, ya te adaptaste. La fuerte voz de Present Mig resonó de nuevo y Riku negó con la cabeza. Yok ni Tisauero me kill no itarapep. No itatpada seoton me panieno egars. Y yausutsuj reven yab no igneta otsig de eneatiaba et la root. Creo que fue más bien una preparación. La adaptación no ocurre en una sola etapa. Normalmente no le presto atención a esto y espero el momento oportuno. El estado emocional de Aizawa se relajó visiblemente. Así pues, tu adaptación se desarrolla por etapas. Deberías intentar documentarlas más adelante. Pero por ahora, esto tendrá que bastar. ¿Qué desencadenó la adaptación? Yo de Irtotesnes de NAK Epstiu de Suruki Rene. No Won Quotir Luo Evadet Pada. Intenté percibir y hablar con la energía maldita. No sé cómo se habría adaptado. Aizawa asintió. Entonces, intentaste hacer algo, pero mi borrado se interpuso. ¿Sentiste que estabas en peligro? Tony Jaer. Tibil mis de Nepa. Ekil, Sekarni Nekaeune Unioyinwo. En realidad no. Simplemente sucedió. ¿Cómo que los frenos se debilitaran al bajar una pendiente? Una leve irritación e incredulidad aumentaron a medida que Aizawa miraba fijamente a Riku. A pesar de ello, no dijo nada y simplemente suspiró con cansancio. Sin embargo, Present Mig no fue tan sutil. Maldita sea, tu peculiaridad es realmente diferente. A pesar de lo que dijo, sus emociones seguían llenas de emoción e incredulidad. ¿Qué? ¿Te vas a adaptar a mi peculiaridad si fracasas? ¿Me vas a superar en escala al instante? ¿Así de fácil? Riku no sabía muy bien qué responder. ¿Se suponía que debía decir simplemente que sí? Aizawa simplemente lo ignoró. Shindai. Elegimos a Izashi porque el sonido puede causar múltiples tipos de daño. El sonido es esencialmente energía vibratoria de alta intensidad. Miró a Present Mid por un instante antes de continuar. Puede aplicarla como presión para crear ondas de choque. Puede usar la vibración para alterar tus órganos internos, provocar náuseas, mareos e incluso interferir con el control muscular. Otra pausa. O puede sobrecargar tus sentidos y desconectar tu cerebro únicamente mediante estímulos auditivos. La cola de Riku se movió ligeramente ante eso. Y además de eso, concluyó Aizawa, puede aumentar la producción. No sé cuán precisa es tu adaptación, pero dudo que puedas adaptarte a todo esto al mismo tiempo. Y si lo haces, lo subiré a todo. Present Mix sonrió, claramente emocionado y halagado por la descripción que Aizawa hizo de su don. Energía vibracional. Soy un idiota. Esa maldición de dedos en JJ causaba energía maldita pura para ataques de largo alcance. Yo también debería tener ataques de largo alcance. Al darse cuenta de eso, se llevó la mano a la frente. Aún así, apartó el pensamiento, prometiéndose mentalmente que lo probaría más tarde. Después de todo, 2 semanas eran tiempo suficiente. Su atención volvió a centrarse en sus profesores. Aizawa había retrocedido y parecía estar poniéndose unos auriculares, probablemente con cancelación de ruido. Mientras tanto, Present Mix se aclaraba la garganta mientras miraba fijamente a Riku. De forma amenazante. De acuerdo. Entonces. Sin adaptaciones. Hagámoslo al primer intento. La voz de Present Mig resonó, extrañamente más baja de lo habitual, como si la hubiera contenido a propósito. Ejem. Riku. ¿Estoy listo? ¿Estás preparado? Y la picardía que emanaba del profesor también era reveladora.
Además del hecho de que Aizawa seguía retrocediendo, sin intención de detenerse. Sin embargo, Riku asintió. No creo que deba prepararme para esto. Present Mic sonrió levemente y luego respiró hondo. Sí. Mierda. El grito lo golpeó como un muro. Su energía maldita se desató instintivamente, al activarse los reflejos de su adaptación anterior, pero a pesar de que su cuerpo se reforzó, la onda expansiva del grito lo lanzó hacia atrás. Riku apretó un poco los dientes, pero se mantuvo en pie. Intentó impedir que su energía maldita reforzara su cuerpo para poder absorber el golpe de forma natural, pero su mente parecía negarse. Pero a pesar de sus palabras de aliento, la sensación en la cabeza se alivió. Y Riku comprendió por qué. Su cuerpo temblaba. Aunque su piel y sus músculos resistían la explosión, la vibración del sonido se extendió por su cuerpo, sacudiendo sus órganos. Sintió náuseas y un nudo en la garganta. Sus alas se crisparon y le dolía la cabeza. Los cristales se hicieron añicos mientras el sonido se volvía más agudo. El zumbido en sus oídos se intensificó hasta que el grito de Present Mic se transformó en algo completamente distinto. Solo quedaban el zumbido y el dolor. Riku se agarró la cabeza mientras sus rodillas cedían. Instintivamente, su energía maldita fluyó hacia lo más profundo de su ser, intentando estabilizar su cuerpo desde dentro, pero se resistió obstinadamente a sus instintos. Su sensor de energía maldita estaba desactivado. Había dejado de prestar atención a su entorno por completo. Apenas unos instantes después, las vibraciones disminuyeron. Present Mic debió haber dejado de gritar, pues Riku lo sabía. Aún no se había adaptado. A pesar de ello, el zumbido y el dolor de cabeza persistían, así que Riku se inclinó rápidamente y vomitó la bilis que le había subido al estómago, dejando escapar un fuerte grudido. Pero su atención seguía centrada en la ligera sensación que tenía en la cabeza. Instintivamente lo sabía. Aún no estaba preparado para adaptarse. Pero el impulso ya era suficiente para forzar una adaptación. Punto de vista. Fumikage Tokoyami. TCH. En lo alto de un edificio de una ciudad ficticia, se podía ver la oscura figura de Tsukubiome, también conocido como Fumikage Tokoyami, mirando a su alrededor. El estudiante sostenía una linterna y la apuntaba hacia su compañero y compañero de armas, Dark Shadow. Al menos, eso era lo que estaba haciendo antes de que el grito malévolo resonara en el lugar. Pero aunque no pudo determinar de dónde provenía exactamente el grito, un edificio a pocas cuadras de distancia carecía sospechosamente de ventanas. Estaba rodeado de otros edificios similares. Otro. ¿Es más fuerte? La fuente a ese ruido no podía ser otra que Present Mic. La voz del profesor era peculiar. Pero ¿quién era esa persona? No era el misterio. El verdadero misterio era el por qué. ¿Por qué gritaba un profesor en una ciudad ficticia? ¿Estaba entrenando? Es posible. ¿Estaba entrenando a alguien? Probablemente sea eso. Y alguien probablemente sea Riku. Un suspiro se le escapó. Su compañero en la oscuridad no era precisamente una persona complicada. Solía ser sereno, comprensivo y, por lo general, no causaba problemas. Pero parecía que eso estaba a punto de cambiar. Y, sinceramente, Tokoyami empezó a notar cosas de Riku que le inquietaban. No en el sentido de que le desagradara a su amigo, sino más bien en el de que se preocupaba por él. Él es simplemente diferente. Era obvio. Y no se refería solo a sus rasgos mutantes. Tokoyami lo había notado hacía tiempo, pero Riku simplemente pensaba diferente. Procesaba las cosas de otra manera. Mientras que todos habían crecido admirando a los héroes, Riku a menudo los había menospreciado. Debió de deberse a su ceguera y sordera, tenía sentido. Sin embargo, la sencillez con la que llegó a esa conclusión le inquietaba. Porque aún así, aún siendo ciego y sordo, había aprendido sobre ellos. Le habían contado incidentes y cómo los héroes los habían resuelto. Quizás por su empatía. Los hombros de Tokoyami se hundieron un poco. Empezaba a sospechar que se había equivocado al intentar comprenderlo. No estaba seguro, pero tenía la sensación de que su amigo se había vuelto arrogante. No en el sentido de que se creyera superior a los demás. Pero es como si él lo entendiera todo mejor que los demás. Riku transmitía una seguridad absoluta en todo lo que decía. Como si conociera la sociedad a la perfección.
Como si comprendiera la mente de las personas. Había una ligera desconexión. Tokoyami no estaba seguro de si esa era la forma correcta de describirlo. Pero era como si Riku observara todo desde un plano superior. Incluso cuando entrenaban juntos y Riku daba consejos o compartía sus ideas, la forma en que lo decía era como si simplemente estuviera explicando algo que no necesitaba justificar. Como si ya tuviera la respuesta. O al menos pudiera alcanzarla cuando quisiera. Ah, eso. Es por esto. Primero llegó la certeza, luego el razonamiento. Esto. Probablemente sea por esto, tal vez me equivoque. Incluso en la incertidumbre, sonaba seguro de sí mismo. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente tiene sentido, ¿no? Se fue reconstruyendo en tiempo real. ¡Ah! Un tercer grito resonó, sacando a Tokoyami de sus pensamientos. Más ventanas se hicieron añicos en algún lugar y de repente se sintió agradecido por el aviso de Aizawa de mantenerse alejado de cierto sector de la ciudad ficticia. Aún así, debería continuar con mi propio entrenamiento. Había visto la estructura habitual del festival y, si había algo que nunca cambiaba, era el torneo entre los estudiantes. Y, debería encontrar la manera de superar mis propios problemas porque incluso con su fuerza actual, su debilidad parecía accesible para demasiados oponentes. Punto de vista. Riku, maldita sea, no. KRRRNK, vamos. RNK, clank, y fracasaste. La voz de su profesor resonó, pero Riku no la oyó del todo. Aún así, pudo adivinar perfectamente lo que dijo el gruñón cabeza de borrador. Aún así, no respondió. Estaba demasiado ocupado resoplando y jadeando, permaneciendo a cuatro patas e intentando evitar que su estómago, ahora vacío, se revolviera. HRR. Su único gruñido fue su respuesta mientras intentaba recuperar el equilibrio. Sus dos profesores tuvieron la decencia de darle tiempo para hacerlo. Shota. Tu alumno vomitó burbujas blancas. ¿No te parece raro? Cállate, lo raro es normal para él. ¿Qué coño? Ignorando la insensible discusión de su profesor, se puso de pie. El dolor y el mareo habían desaparecido, pero la desorientación persistía un poco. Su energía maldita se redistribuyó en la burbuja que solía formar, y Riku sintió el cambio al instante. ¿Vibración? Era algo que ya había podido hacer, al impregnar su voz con su intención y energía maldita. Pero ahora, toda su energía maldita parecía hipersensible, como si su control sobre ella se hubiera fortalecido. ¿Y? ¿Qué adaptaste exactamente? La voz impasible de Aizawa dejó a Riku con cara de póker. Este profesor tenía problemas para consolar a sus alumnos. Indes Ruki Grenel Orno de Borgmi. Idlubo se velva of Regnuog Ruoid Nuoski Nuono y Tardif. Mi control de la energía maldita ha mejorado. Debería poder contrarrestar tu sonido con mi propia vibración. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me adapté al sonido. Sauroidias, Nuos Silano y Tardif y Grene. Inad ganó Regnuog Titiu y Nuono y Tardif. Como dijiste, el sonido es energía vibracional. Ahora puedo contrarrestarlo con mi propia vibración. La desaprobación de Aizawa iba en aumento y Riku no entendía por qué. Al menos no era el único, porque Present Meat también parecía confundido. Muy bien. Nuestro objetivo era que te resistieras a la adaptación, pero creo que necesitas entender esto. Su voz era seria y el trasfondo de fastidio era claramente perceptible. Durante el ataque del villano, te adaptaste a situaciones específicas. Sobre todo cuando estabas inconsciente, tu adaptación fue rápida y precisa, aunque no de gran impacto. ¿Y ahora? Yo de Padaot, me adapté a... No, no lo entiendes. Da igual, él te lo enseñará. Izashi, súbele el volumen. Pero espera a que me vaya de aquí. Espera, ¿qué? ¿Estás seguro? No te preocupes, se adaptó. Dicho esto, Aizawa se dio la vuelta y salió corriendo mientras se abrochaba los auriculares, dejando a Present Mick y Riku mirándose el uno al otro en un incómodo silencio. Entonces, chico. ¿Qué música te gusta? Vianerno y Talukrik. Circulación terrena y... Un minuto después, tras un incómodo silencio, apareció el esperado sonido en el teléfono de Present Mick y el hombre sonrió. Parece que tendremos que intentarlo de nuevo. Creo que entiendo lo que Shota está tratando de enseñarte. Acto seguido, el profesor pulsó el botón del altavoz de su traje de héroe y sacó un micrófono.
Oh, joder. Present Mic sonrió y respiró hondo mientras Riku se preparaba para contrarrestar el sonido con su propia energía maldita. Sí, su energía maldita se disparó hacia adelante en ese mismo instante y Riku incluso añadió un grito para establecer mejor su contraataque. Durante el único segundo en que las vibraciones chocaron, surgió un momento de triunfo. Entonces, el suelo tembló. Su cuerpo se estremeció al caer de rodillas y la vibración en su energía maldita dio paso al propio grito de Present Mic. ¿Eh? Pero yo no me detuve, sintió como si algo se hubiera roto en sus alas justo cuando todo se volvió negro. Un instante después, su cuerpo se tensó y sintió que su mente lo devolvía a la consciencia. Estaba agachado, a pocos pasos de Present Mic, quien lo miraba con cierta incredulidad. Contrarresté la vibración, ¿no? Entonces, ¿por qué? Mierda. De repente te pusiste en posición de pelea estando inconsciente, pensé que iba a tener que pelear contigo. Yo. Ah, mi reflejo. Cierto. Le dolía la cabeza aún más que antes. No había habido adaptación, solo sus reflejos lo habían sacado de la inconsciencia mientras su mente se había quedado en blanco. Aizawa, dijo algo sobre la precisión. ¿Cuál era la diferencia? Entre lo que había hecho y durante precisión. Entonces, se quedó paralizado. La explicación de Aizawa sobre la peculiaridad de Present Mic le vino a la mente. Shindai. La razón por la que elegimos a Izashi es porque el sonido puede infligir múltiples tipos de daño. El sonido es esencialmente energía vibratoria de alta intensidad. Puede aplicarla como presión para crear ondas de choque. Puede usar la vibración para alterar tus órganos internos, provocar náuseas, mareos e incluso interferir con el control muscular. O bien, puede sobrecargar tus sentidos y desconectar tu cerebro únicamente mediante estímulos auditivos. Y además, puede aumentar la producción. No sé cuán precisa es tu adaptación, pero dudo que puedas adaptarte a todo esto al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo, me adapté a todo a la vez, pero no fue suficiente. Debería haber intentado adaptarme a una sola cosa, pero podía. No era precisamente capaz de controlar aquello a lo que se adaptaba, su peculiaridad era el peligro. Así que me adapté a ella. Quizás, pueda replantearme qué es exactamente el peligro, y adaptarme de otra manera. Precisión. Necesitaba poder controlar aquello a lo que se adaptaba. Pero no sabía cómo. Quizás aquí era donde debía hacer un voto vinculante. Y sí. Me adaptaré a un solo fenómeno a la vez, y cualquier adaptación posterior seguirá ligada a ese fenómeno. La siguiente sensación fue la de un ligero movimiento en la parte superior de su cabeza. Apenas lo notó, pero instintivamente supo que había funcionado. ¿Esto significa que funcionará? Intentémoslo. Solo tengo que determinar qué es lo más peligroso para mí. Recaet. Nake huir Niaga. Profesor /A. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Estás seguro? Espera, voy a preguntarle a Shota. Dicho esto, el profesor se llevó el dispositivo de comunicación a la boca. Shota. Shindai quiere que lo intente de nuevo. ¿Debería? Oh, ¿por qué crees que no he vuelto? Insiste hasta que lo averigüe. Muy bien. Prepárate, chico. Sí. Y con eso, Present Mic respiró hondo. KRRRNK, clan que el cuerpo de Riku dejó de temblar. Sus alas aún aleteaban, principalmente a causa del dolor. Su cuerpo había sido empujado hacia atrás a pesar de sus intentos de resistencia, pero entonces, al girar la rueda, el temblor de su cuerpo y el traqueteo de sus órganos cesaron. Una sensación de opresión se intensificó en su interior mientras sus músculos se contraían en lugares que nunca antes había sentido, contrarrestando las vibraciones y presionando contra sus órganos, estabilizándolos. El zumbido en sus oídos había regresado y, esta vez, no cesó rápidamente. Pasaron los minutos mientras Suze percibía que Present Mic hablaba a través de su transmisor, pero él se dio cuenta de que era incapaz de oírlo. No podía elegir el peligro, no era algo que se pudiera clasificar y evaluar en el momento. Al menos no más rápido de lo que lo hacía el instinto del cuerpo. Mientras él se esforzaba por ver el retroceso como lo más peligroso, la vibración pura que recorría su cuerpo era lo que la rueda se había adaptado. Tal vez, ¿puedo ser más específico? ¿Mi justificación para una adaptación? Pero, eso no era todo. También tenía que cumplir la condición de la escuela, lo que significaba detener su adaptación.
Tenía que funcionar como su energía maldita, totalmente bajo su control. ¿Mi energía maldita? Y sí. Poco a poco, se serenó y formuló su nuevo voto. Vincularé mi energía maldita a un único fenómeno. Hasta que esa adaptación se complete, no podré cambiar el objetivo de la adaptación. Una vez más, el extraño cambio se produjo sobre su cabeza y en su energía maldita mientras el juramento se asentaba. Entonces, una vez más, Riku le indicó a Present Mic que volviera a actuar. Punto de vista. Aizawa se sentó en un pequeño banco, con la mirada fija en la pantalla que tenía delante. En la pantalla aparecían la figura de su alumno y su amigo barra compañero de trabajo mientras repetían la prueba. La mayoría de esos gritos habían sido lo suficientemente fuertes como para alcanzarlo, incluso desde donde se encontraba ahora, pero no importaba. Su atención seguía centrada en las reacciones de su alumno y en la rueda que flotaba sobre su cabeza. La peculiaridad de Riku Shindai. Adaptación. Sinceramente, una habilidad divina. Si quisiera ser un dios egoísta. Porque, más allá de salvar el pellejo de los propios estudiantes, a Aizawa le costaba ver que esa habilidad pudiera salvar a alguien. Esto no era una crítica al don en sí, pues al fin y al cabo el valor de cada don estaba ligado a su portador, pero era creencia popular que un don representaba el alma de alguien. Y si esa regla se aplicaba a Shindai, entonces Aizawa pensaba que el don era egoísta. Lo cual no encajaba con su personalidad. Al menos la mayor parte del tiempo, uno de los problemas de este estudiante era su excesiva concentración durante las peleas. Dejando de lado el problema en Musg, tendía a priorizar su propio desarrollo, lo cual sería positivo si no lo distrajera de sus objetivos. Pero, con la capacidad de aprender y superar todo, ¿no era normal que uno empezara a ver a todos como una oportunidad para crecer? Esto le parecía lógico. Al mismo tiempo, no deseaba que esto le sucediera a su alumno. Se concentró mientras veía a Shindai ponerse de pie de nuevo, preparándose aparentemente para otra oleada. Sinceramente, él mismo no estaba muy seguro de qué esperar del alumno. Tras una breve conversación con el director, decidió optar por el método más sencillo. Proporcionarle al chico los recursos necesarios para su adaptación y esperar lo mejor. ¿Eh? Entrecerró los ojos mientras miraba fijamente a Shindai, que caía de rodillas en la pantalla. ¿La rueda no se mueve? La rueda etérea, aunque no se adaptara, había temblado durante los intentos anteriores. Y ahora, ya no lo hacía. ¿Ya lo ha conseguido? Dicho esto, Aizawa se puso de pie y le envió un rápido mensaje a Present Mic. El chico sonreía en la pantalla, pero sus orejas y alas podrían sufrir graves daños si el ruidoso profesor no se callaba. Y quería comprender lo que el chico pudiera haber descubierto acerca de su don. Así pues, ocultando la sonrisa de satisfacción tras su bufanda, regresó junto a su alumno.